Hola, buenas tardes. Espero todos se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre unos experimentos en casa en base del curso de bioquímica vegetal. Mi nombre es Cristian Girón Quinayas, estudiante del programa de agronomía. Listo, comenzamos. En este momento voy a compartir pantalla para ver lo que habíamos realizado en casa. Listo, por aquí les comparto pantalla. Listo, vamos por aquí. Listo, compañeros. Bueno. Listo. Un momento. A ver qué pasó por aquí. Eso, listo. Eh, Primero que todo, compañeros, eh, hicimos una realización de experimentos y consultas relacionadas con prácticas comunes en un laboratorio de química, de bioquímica vegetal, perdón. Continuamos. Eh, Listo. La práctica de laboratorio número uno, realizada por mi persona, Cristian Girón Quinayas, en donde primero que todo utilizamos el ingrediente de repollo morado, media hoja de repollo morado. Continuamente la cortamos finamente en trozos. A esos trozos de repollo morado le agregamos 50 mililitros de agua y continuamente los pusimos a calentar. Calentamos hasta obtener el extracto de repollo morado. Y como lo pueden observar aquí, este es el extracto de repollo morado, básicamente casi 50 mililitros. Y este será nuestro indicador que vamos a utilizar al momento de aplicar a nuestras sustancias o muestras y vemos el cambio de coloración. ¿Listo? Continuamos. Como pueden observar en la imagen, las muestras o las sustancias que utilizamos fue el vinagre, el limón, café, leche de vaca, gaseosa, agua al aire expuesta por 3 días y saliva. Continuamente agregamos gotas del indicador con un gotero. Básicamente agregué de 5 a 7 gotas a cada sustancia y los resultados fueron los siguientes. El antes, con su color natural, el vinagre, pues pasó a un rojo. El limón, igualmente lo pueden observar que pasó a un rojo. El café, pues también pasó a un tono más oscuro. La leche de vaca, pues fue algo leve, algo normal. La gaseosa, de un color verde, la cual utilicé, pasó a un color naranja intenso, o una coloración, un cambio. El agua al aire y la saliva básicamente tuvieron un color muy similar, de color morado. Listo, continuamos. Aquí pueden observar ustedes que la escala del pH está desde el ácido, desde el muy ácido, hasta en la mitad que es el neutro, hasta el muy alcalino. ¿Listo? Como pueden observar la escala del pH, la realicé a mano, la dibujé desde el 0 hasta el 14. Ligeramente, pues ahí ustedes pueden observar la clasificación desde lo más ácido, pasa por neutro, hasta el más alcalino. Eh, Vamos a clasificar estas sustancias según la escala del pH. Como vemos los resultados que primero que todo el vinagre obtuvimos un rojo, pues intenso, lo vamos a clasificar en 1, moderadamente ácido. El limón básicamente tuvo un rojo intenso, más intenso que el vinagre, lo clasificamos en el número 0, donde es el muy ácido. El café tuvo un tono más oscuro, lo clasificamos en el número 3, moderadamente ácido. La leche de vaca, pues fue un tono muy claro, la verdad. Lo clasifiqué en el número 10, moderadamente alcalino. La gaseosa tuvo un color intenso naranja. Lo clasifiqué en el número 4, moderadamente ácido. El, el agua al aire la clasifiqué en el número 12,
Pues la verdad fue algo muy leve la diferencia entre el agua al aire y la saliva, pero pues la clasifiqué de esta manera. El agua al aire en el número 12, moderadamente alcalino, y la saliva en el número 11, moderadamente alcalino. Listo. Continuamos. Listo, perdón. Aquí podemos ver en la imagen la que estoy señalando. Está la escala del pH. Podemos ver que desde el 0 hasta el 6 es ácido, el número 7 es neutro y del número 8 al 14 son básicos, que también los podemos llamar alcalinos, ¿listo? Vamos a identificar las soluciones según esta clasificación. Em, la primera sustancia, el vinagre, pues ya vimos que estuvo dentro de los ácidos, es ácido. El limón, pues también ácido. El café, ácido. La leche de vaca, básico. La gaseosa, ácida. El agua al aire y la saliva, básicas. ¿Listo, compañeros? Muchas gracias. Continuamos. Vamos a responder esta serie de preguntas. Indica la importancia del pH del suelo en los procesos biológicos de la planta. Primero que todo, el pH del suelo se refiere a la medida de su acidez o alcalinidad, por lo que estos factores son vitales para que haya un óptimo crecimiento y salud de las plantas, ya que de lo contrario afectaría directamente la disponibilidad de nutrientes en la actividad microbiana. Es evidente que toda planta necesita nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y micronutrientes. Seguidamente, estos nutrientes se disuelven para que sean absorbidos por las raíces, pero teniendo en cuenta el rango del pH. La siguiente pregunta es: ¿por qué es importante medir el pH de las frutas y verduras? Es importante realizar este proceso ya que nos permite evaluar la calidad y frescura de nuestros productos. Igualmente, proporcionar un pH adecuado nos brinda seguridad alimentaria. Por el contrario, podría afectar el crecimiento de los microorganismos. Esto nos permite ejecutar procesos óptimos en madurez, acidez y estabilidad en almacenamiento. Finalmente, puedo concluir que este proceso es esencial en la industria alimentaria para disfrutar de frutas o verduras con buen sabor, textura, conservación y vida útil. Tercera pregunta es: ¿por qué es importante medir el pH de los suelos? Medir el pH del suelo nos ayuda a descubrir si es o no un suelo apto para establecer un cultivo agrícola o de forraje para ganadería. Seguidamente nos permite identificar si hay que proporcionar enmiendas como la cal para subir el pH o por el contrario proporcionar azufre para bajar el pH. Continuamente cuando realizamos este proceso nos damos cuenta que la disponibilidad de nutrientes, eh, y podemos evitar problemas de toxicidad. Por otro lado, como futuro agrónomo, me permitiría diseñar un manejo agronómico adecuado con el objetivo de conservar y mejorar la fertilidad del suelo y optimizar su rendimiento. Finalmente, este proceso nos permite realizar un monitoreo constante de la salud del suelo a largo plazo o durante la vida útil de nuestro cultivo deseado. Listo, continuamos. En la segunda práctica de laboratorio le hicimos dentro de una práctica hicimos dos ensayos, listo. Eh, la primera se llama reacción de coagulación alcohólica. Bueno, básicamente todas dos fueron con alcohol, utilizando clara de huevo relacionada con alcohol etílico. Pero en la primera lo hicimos mediante la ebullición, es decir, calentamos. En la segunda fue solo mezclar la clara de huevo con el alcohol y ver su reacción. Listo, la primera reacción de coagulación alcohólica consistió en que en una lata de atún limpia agregamos 3 mililitros de clara de huevo, eh, y la pusimos a calentar. Básicamente vimos que se fueron formando grumos al fondo del recipiente. Vimos que el color transparente de la clara de huevo pasó a un blanco agudo. También vimos que se formó nubes. Y por último, pues obviamente sentí el olor a huevo cocido.
Eso fueron básicamente los resultados que percibí en el momento de la práctica. Listo, continuamos. El segundo ensayo consistió en que en una lata de atún limpia, nuevamente, agregamos 1 mililitro de clara de huevo y lo relacionamos con 2 mililitros de alcohol etílico. Como pueden observar en la imagen, al momento que yo agregué la clara de huevo y posterior agregué el alcohol etílico, e instantáneamente, rápidamente, se generó este color. O sea, donde se mostró la estructura de la clara de huevo, como si estuviese, por decirlo así en nuestras palabras, cocinando o fritando un huevo. Vimos grumos, burbujas, el color transparente igualmente cambió a un color blanco. Bueno, el olor pues básicamente pues se sintió un huevo crudo, pero estas fueron las reacciones que tomaron y fueron instantáneas. Básicamente fue eso lo que percibí. Continuamos a responder una serie de preguntas. Describa de qué manera se utiliza la prueba de Heller para identificar la propiedad química de precipitación de las proteínas. Primero colocamos ácido nítrico en el fondo de un tubo. Luego resbalamos suavemente nuestra solución proteica por las paredes para que no se mezcle. Tercero, obtenemos un resultado positivo ya que se presenta o se produce una banda blanca en la zona de contacto entre el ácido eh, y entre el ácido, perdón, entre el ácido y la proteína. Finalmente, el ácido desnaturaliza y precipita las proteínas para confirmar su presencia. Eh, Como la segunda pregunta, ¿cómo se manifiesta la desnaturalización de la clara de huevo? Primero que todo, cambia su color, donde pasa de transparente a blanco. Segundo, cambia su textura, donde pasa de líquida a sólida o grumosa. Tercero, hay pérdida de solubilidad. Cuarto, se forman coágulos o sedimentos. Finalmente, estos cambios nos indican que la proteína ha perdido su estructura original. Eh, Tenemos la siguiente pregunta que una proteína coagulada podría dar la reacción de Buret. Efectivamente podría dar la reacción de Buret, ya que este reactivo detecta enlaces peptídicos, por lo que en la proteína cuando está desnaturalizada o coagulada se conserva estos enlaces. Finalmente se considera que una proteína coagulada continúa produciendo el color violeta característico cuando se le aplica este reactivo. La última pregunta tenemos que, ¿cómo podemos saber que una sustancia conocida es una proteína? Pues para conocer si una proteína eh, la podemos identificar mediante las siguientes pruebas químicas. Primero que todo, mediante el reactivo Buret, aquí se debe producir un color violeta para identificar enlaces peptídicos. Segundo, en el reactivo Heller, aquí se debe formar una banda blanca por precipitación ácida. Tercero, tenemos el reactivo hidrina. Aquí se debe presentar un color púrpura, el cual indica presencia de aminoácidos o proteínas. Cuarto, tenemos el reactivo de coagulación por calor o alcohol, como el que experimentamos. Aquí se presentan coágulos para indicar presencia de proteínas. Quinto, finalmente, pues realizando todas estas pruebas, se debe producir cambios como la formación de grumos al calentar o la precipitación con alcohol. En conclusión, si una sustancia da positivo, es una o varias de estas reacciones, en una o varias de estas reacciones, podemos afirmar que es una proteína. ¿Listo? Finalmente, pues esto sería eh, básicamente lo explicado y doy gracias por su atención y espero poder compartir otro experimento con todos ustedes. Les deseo una feliz tarde.